Hey, hola buenas, aquí David y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a estar dibujando Pokémon. ¿Y por qué es esto? No es porque Nintendo me haya fichado, lo cual estaría muy bien, porque seguramente la gente que hoy en día diseña Pokémon para Nintendo deben estar ganando una buena pasta, pero yo no he tenido esa suerte. Así que una vez más, como suele ser habitual, lo hago simplemente por amor al arte. Aunque no soy mucho de frecuentar foros, hay uno en el que sí suelo entrar y en el que hay un hilo en el que proponen de manera semanal un reto sobre hacer un dibujo con una temática concreta. Esta semana el reto consistía en diseñar tu propio Pokémon, así que me apunté y a falta de uno he hecho 5 nuevos Pokémon que veréis a continuación. Aquí estoy pintando ya el primero de ellos, muy típico Pokémon, ¿no? Pequeñito, redondito, y me he basado en un sapo. Me he fijado en que muy a menudo se coge un animal como base y a partir de ahí lo modifican para crear un nuevo Pokémon. Por ejemplo, Pikachu era una rata, había una mariposa, un gusano y bueno, y ahora no me vienen más a la mente, pero hay un montón de casos. Así un toro, una foca o algo así, hasta una ballena. Y en este caso he hecho algo parecido. He cogido un sapo, o al menos la boca y los ojos, y todo lo demás ha sido un poco más libre, ¿no? Que es lo que se suele hacer. Cogen alguna característica o forma general de un animal y luego a partir de ahí ya modifican y crean un bicho un poco más exótico. A la hora de dibujar los Pokémon también he intentado imitar un poco el estilo que utilizan los dibujantes de Pokémon oficiales. Suelen utilizar un trazo bastante uniforme, en eso me he equivocado un poco porque mi trazo tiene bastante más diferencia entre las zonas más finas y más gruesas, y este trazo suele ser bastante fino también. También utilizan una sombra simple, sin degradados, o al menos es lo que he visto. Y utilizan pocos colores en cada Pokémon, suelen utilizar 2 o 3 como mucho. Bueno, he intentado imitar un poco el estilo de los dibujantes oficiales de Pokémon. Este es el segundo Pokémon. Me he querido basar en el aspecto de un gorila, uno de estos gorilas grandes con mucha musculatura que llevan los puños apoyados en el suelo. Y bueno, una vez más he querido coger rasgos generales como son estos brazos grandes y la forma de apoyar los puños, quizá un poco la forma del pecho y la cabeza, pero tanto la cara como la boca, como las patas traseras, como los colores ya no tienen nada que ver con lo que sería un gorila común. En el tercer Pokémon no tengo grabado el proceso de dibujo y es posiblemente mi favorito. Es simplemente un gato cúbico, no sé por qué se me ocurrió, pero me gusta, es simple y me gusta. Mi experiencia con el mundo Pokémon es muy limitada, básicamente porque nunca he jugado a ningún juego de la saga. Sí es cierto que cuando salió la primera entrega del juego, que si no me equivoco eran los colores rojo, azul y amarillo, aunque no sé si el amarillo salió después o cómo había sido la cosa, se había creado una ola en la que todo el mundo conocía a Pokémon. Incluso aunque no jugases al juego, como era mi caso, conocías el aspecto de los bichos y sus nombres, y creo que incluso me llegué a saber los 151 primeros Pokémon. Y eso, como os digo, sin haber tocado el juego. Se había convertido en algo de cultura general en aquella época. Así que todo mi conocimiento respecto al mundo Pokémon se basa en esta primera generación y es lo que he tomado como base a la hora de diseñar estos 5 nuevos Pokémon. Para hacer el cuarto Pokémon quería hacer algo distinto a lo que estaba haciendo en los 3 anteriores y la idea principal consistía en mezclar la tecnología con lo animal, ¿no? Como veréis va montado en una especie de mini tanque con unos cañones a los lados y el Pokémon en sí, también como veréis, seguramente algunos habréis dado cuenta de que me he basado en los personajes de los videojuegos Worms, que son estos videojuegos de gusanos que se juega por turnos y consiste en matar al equipo rival de gusanos. Juegos muy divertidos, me encantan. Y sí, inconscientemente me he basado en ellos, creo que es bastante claro. Pero bueno, me gusta este también bastante. El quinto y último Pokémon quería hacer algo más así del estilo de Mewtwo, ¿no? Estos Pokémon poderosos. Y también intenté mezclar la tecnología con lo natural, ¿no? En este caso, como podéis ver, el Pokémon en sí no tiene ni brazos ni piernas, es solo una especie de lagartija larga, pero que tiene una armadura a la que se le acoplan brazos y piernas, pero que no llegan a tocar la armadura, están como mantenidos en el aire por energía que se transmite entre las piezas de la armadura. Bueno, no sé si quedó muy claro en el dibujo, pero al menos en mi cabeza sonaba bien la idea y bueno, no me desagrada el resultado final.
Así que estos son los 5 Pokémon que he diseñado, espero que os gusten y comentadme si os parece que alguno podría colar por algún Pokémon de verdad en alguna generación futura, o si simplemente os ha gustado, no os ha gustado o qué os ha parecido. Espero subir más vídeos pronto y nos vemos en el siguiente.